Bien, seguimos con la lectura de guías de estudio de medicina china. Estamos viendo fundamentos, teoría de meridianos y colaterales. Hoy vamos a hablar de las aplicaciones de la teoría de meridianos y colaterales. La teoría de los meridianos y colaterales es un componente del sistema teórico de la medicina china. Es aplicado en medicina china para aclarar las funciones fisiológicas, explicar los cambios patológicos, guiar el diagnóstico y tratamiento, etc. En condiciones fisiológicas normales, los meridianos y colaterales tienen la función de transportar el chi y la sangre y promover y transmitir las funciones fisiológicas. En los cambios patológicos, los meridianos y colaterales pueden servir tanto de vías de transmisión del chi patógeno como de reflejo de los trastornos. Los meridianos y colaterales son las vías a través de las cuales los patógenos externos entran en el cuerpo desde el exterior. Los meridianos y colaterales se relacionan internamente con los órganos Zhang-Fu y exteriormente conectan con las extremidades y articulaciones. Así, cuando el chi patógeno ataca a la superficie del cuerpo, puede penetrar hasta los órganos internos desde el exterior, desde lo superficial a lo profundo. Por ejemplo, los patógenos externos atacan la superficie del cuerpo, apareciendo en la primera fase síntomas de escalofríos, fiebre, dolor de cabeza y posteriormente puede aparecer tos, dolor torácico. Esto es debido a que el patógeno externo ha penetrado hasta el pulmón a través de los meridianos y colaterales. Los meridianos y colaterales son las vías a través de las cuales las alteraciones de los órganos internos pueden ser reflejadas en la superficie del cuerpo. Los meridianos y colaterales conectan profundamente con los órganos internos, tejidos, órganos de los sentidos y orificios, por lo que muchas alteraciones de los órganos Zhang-Fu pueden reflejarse en el exterior mediante los meridianos y colaterales, manifestándose algunos síntomas y síndromes en los tejidos, órganos de los sentidos y orificios. Por ejemplo, el meridiano de hígado Yueyín del pie rodea los genitales externos, circula por el bajo abdomen, se ramifica en el pecho y lateral del tórax y sube a la región ocular. Por lo tanto, el síndrome de estancamiento de chi de hígado incluye síntomas de eczema, prurito, etc. Otro ejemplo, el meridiano de estómago Yangming del pie entra en los dientes superiores y el meridiano de intestino grueso Yangming de la mano entra en los dientes inferiores, por lo que el síndrome de retención de calor de estómago e intestinos incluye los síntomas de inflamación y dolor en las encías. El meridiano colateral de corazón Shaolin de la mano asciende a la lengua, por lo que el síndrome de ascenso de fuego de corazón incluye síntomas de enrojecimiento y dolor en la lengua o aftas bucales. Los meridianos y colaterales son las vías a través de las cuales los trastornos de los órganos Zhang-Fu se transmiten. Los órganos Zhang-Fu comunican y conectan entre sí por medio de los meridianos y colaterales. Por ese motivo, los trastornos de los órganos Zhang-Fu pueden ser transmitidos entre sí. Por ejemplo, el meridiano de hígado Yueyín del pie se curva alrededor del estómago y conecta con el pulmón, por lo que las enfermedades de hígado pueden afectar al estómago y el fuego de hígado puede invadir el pulmón. El meridiano de riñón Shaolin del pie entra en el pulmón, conecta con el corazón y con el pulmón. El meridiano de corazón Shaolin de la mano y el de intestino delgado Taiyang de la mano tienen una relación interna-externa. Así, el fuego de corazón podrá descender al intestino delgado y dar lugar a síntomas de micción urgente, disuria y orina oscura, un síndrome de exceso de calor de intestino delgado. En las cuestiones sencillas, capítulo debate sobre la terapia acupuntural contralateral dice: cuando el chi patógeno invade el cuerpo, comenzará por la piel y el vello. Si es retenido allí y no se elimina, entrará en el colateral. Si se retiene de nuevo, entrará en el meridiano para unirse a los 5 órganos Zhang y luego se dispersará a los intestinos y estómago. De la misma forma, el yin y yang se volverán incluso más abundantes de forma alterna y los 5 órganos Fu serán dañados. Esta es la secuencia de transmisión del chi patógeno desde la piel y el vello a los 5 órganos Zhang. En el pivote milagroso, capítulo Los 9 tipos de agujas y los 12 puntos fuente, dice: cuando los 5 órganos Zhang tienen una enfermedad, se reflejará en los 12 puntos fuente. Cada uno de los puntos fuente pertenece a un determinado órgano Zhang. Cuando uno entiende la característica del punto fuente y percibe su respuesta, el estado de la enfermedad de los 5 órganos Zhang puede conocerse. Como cada meridiano tiene un determinado recorrido de distribución y su órgano Zhang-Fu de relación interno-externo puede reflejar los trastornos en las regiones por las que pasa y de los órganos Zhang-Fu con los que se relacionan. Así,
En la aplicación clínica, de acuerdo a las regiones donde aparecen los síntomas, junto con el recorrido de distribución y los órganos Zhang-Fu con los que se relaciona a través del meridiano, puede establecerse qué meridiano y u órgano están desequilibrados, lo que puede ser determinante para proporcionar las bases del tratamiento. Por ejemplo, los dolores de cabeza pueden ser analizados según la localización del dolor. Un dolor de cabeza en la frente está más relacionado con el meridiano de Yang-Ming. En ambos lados de la cabeza está más relacionado con el meridiano Xiao-Yang. En el occipucio y nuca está más relacionado con el meridiano de Tai-Yang. En el vértex está más relacionado con el meridiano de Yue-Jin o Tu-Mai. En cuanto a las odontalgias, dolor de los dientes superiores está más relacionado con el meridiano de estómago Yang-Ming del pie. Dolor de los dientes inferiores está más relacionado con el meridiano de intestino grueso Yang-Ming de la mano. El dolor en la zona de hipocondrio está más relacionado con enfermedades del hígado y la vesícula biliar. El dolor en la fosa supraclavicular está más relacionado con el pulmón. La diferenciación de síndromes según la teoría de los 6 meridianos recogida en el libro Tratado sobre las enfermedades patógenas por frío es también un sistema de diferenciación de síndromes, el cual se desarrolla sobre la base de la teoría de los meridianos y colaterales. En la práctica clínica, los cambios en los meridianos y puntos Yu de la espalda pueden ayudar al diagnóstico de las enfermedades. Cambios en la sensibilidad o reactividad, tales como nódulos o masas en forma de cuerda, pueden aparecer a lo largo de los recorridos de los meridianos o en algunos puntos donde el chi puede estar bloqueado. Cambios en la textura, apariencia o temperatura local de la piel pueden también ayudar en el diagnóstico de las enfermedades. Por ejemplo, pueden encontrarse nódulos en vejiga 13, Fei Shu, o sensibilidad en pulmón 1, Zhong Fu, en enfermedades del pulmón. Puede encontrarse sensibilidad en el punto Lan Wei, en la apendicitis aguda. Puede encontrarse algunos cambios no usuales en vejiga 20, Pi Shu, en enfermedades crónicas de vaso-estómago. En el pivote milagroso, capítulo Las diversas condiciones de los órganos internos relativos a distintas enfermedades, dice: cuando se examinan las condiciones en el exterior, se pueden valorar los cambios de los órganos internos y por lo tanto la enfermedad puede ser diagnosticada. En el pivote milagroso, capítulo Cada uno según su capacidad, dice: cuando se examina el dolor de los 5 órganos San y los 6 órganos Fu de un paciente y se integra con los colores que aparecen en sus lados izquierdo, derecho, superior e inferior de la cara, se podrá conocer la naturaleza fría o caliente de la enfermedad y el meridiano implicado. En el tratamiento, examinar las condiciones de la piel, de fría, caliente, resbaladiza o cortada, del lado antero-lateral del antebrazo puede determinar la enfermedad del paciente. Guiar el tratamiento de las enfermedades. El tratamiento de acupuntura, moxibustión y tuiná. De acuerdo a los cambios patológicos de los meridianos y de los órganos Zhang-Fu, los tratamientos de acupuntura, moxibustión y tuiná son terapias donde la estimulación física con agujas, calentar con moxa y masajear ciertas regiones de la superficie del cuerpo son usadas para estimular el chi del meridiano y regular el equilibrio de la función, y así conseguir el propósito terapéutico. El tratamiento de acupuntura, moxibustión y tuiná debe realizarse mediante el principio de selección de acuerdo con el meridiano. El principio de selección de acuerdo con el meridiano quiere decir determinar con qué meridianos está relacionada la enfermedad de acuerdo a la diferenciación de síndromes de la teoría de meridianos y colaterales, y entonces seleccionar el principio terapéutico de la enfermedad de acuerdo al recorrido y al nivel de conexión del meridiano. En la práctica clínica, los métodos de selección de puntos, tales como la selección de puntos locales y distales de acuerdo con el meridiano, selección del punto inferior para tratar enfermedades superiores, selección de puntos superiores para tratar enfermedades inferiores, combinación de puntos izquierda-derecha y combinación de puntos superior-inferior son aplicaciones del principio de selección de puntos de acuerdo con el meridiano. Medicación. El efecto terapéutico de las materias medicinales también es transmitido por los meridianos y colaterales. Mediante la función de transmisión de los meridianos y colaterales, el efecto de las materias medicinales alcanza la localización de la enfermedad y juega su papel terapéutico. Los doctores de la antigüedad fundaron la teoría del tropismo del meridiano tras una larga práctica clínica. La teoría del tropismo del meridiano es un método para analizar y categorizar las materias medicinales mediante la aplicación de la teoría de los meridianos y colaterales, es decir, que dichas materias medicinales tienen acciones especiales sobre los órganos Zhang-Fu, meridianos y colaterales y se atribuye su efecto a cada meridiano de forma sistemática. El principal valor
de la teoría del tropismo del meridiano es guiar el efecto de las materias medicinales de acuerdo con los diferentes meridianos. Es decir, que cuando los médicos tratan una enfermedad, averiguan las propiedades de la materia medicinal y seleccionan las atribuidas al meridiano con el que se relaciona la enfermedad. Por ejemplo, Chaihu, Radix lupeuri, Xianfu, Rhizoma ciperi y Qingpi, Pericarpium citri reticulatae viride tienen la función de dispersar el estancamiento del chi de hígado, por lo que son atribuidas al meridiano de hígado Yueying del pie. Son denominadas materias medicinales atribuidas al meridiano de hígado y son seleccionadas para curar los síndromes de estancamiento de chi de hígado. Los doctores de la antigüedad fundaron la teoría del meridiano conductora, de acuerdo a la teoría del tropismo del meridiano. Una planta conductora del meridiano puede guiar la fuerza terapéutica a la localización de la enfermedad y suele denominarse materia conductora. Por ejemplo, si una cefalea se atribuye al meridiano de Yang-Ming, puede seleccionarse Bai-Si, Angelicae, Dahuricae para el tratamiento. Si el dolor de cabeza se atribuye al meridiano de Xiaoyang, puede seleccionarse Chaihu, Radix bupleurii, y si el dolor de cabeza se atribuye al meridiano de Taiyang, puede escogerse Qianhuo, Rhizoma seu Radix notopterygii. No solo Bai-Si, Chaihu y Qianhuo se atribuyen respectivamente a los meridianos Yang-Ming, Xiaoyang y Taiyang de la mano y pie, sino que también pueden actuar como materias conductoras para otras plantas y conducir el efecto terapéutico de otras materias medicinales a los meridianos correspondientes para el tratamiento. Además de esto, en la práctica clínica, la auriculoterapia, la electroacupuntura, la terapia de unión de puntos están influenciadas por la teoría meridiano colateral.